legado histórico, una joya cultural en el oriente de El Salvador que brinda identidad, llevándonos a sumergirnos hacia donde el tiempo se ha querido quedar, y la fe de un pueblo como bastión que se niega a olvidar, al son de la danza autóctona, como tributo de quienes rinden homenaje a su tierra natal, lugar de costumbres, tradiciones e historia que se destacan en el firmamento musical, entre sones de cumbia, instrumentos melodiosos que recobran vida con relatos mitológicos que se fusionan con la magia ancestral, encontrando hallazgos arqueológicos de su riqueza cultural, legado único en su encanto patrimonial. Era la época del año 1577. La tribu Ulúa, descendiente de los mayas, establecieron las bases de lo que hoy es Uruazapa, explorando su forma de vivir, sus costumbres y las huellas que dejaron en la región, en su principal asentamiento y centro ceremonial del sitio arqueológico conocido como Cerro de la Ídola. El distrito de Uruazapa, del departamento de San Miguel, está limitado al norte con el distrito de Comacarán, del departamento de San Miguel, al este por los distritos de Yucuayquín y Yayantique, ambos del departamento de La Unión, al sur y al oeste por el municipio de San Miguel, departamento del mismo nombre. La noble villa Concepción de Uruazapa, hoy distrito, tiene una elevación de 300 metros sobre el nivel del mar, ubicada a 11.5 kilómetros de distancia de la ciudad de San Miguel y a 150 kilómetros de la capital salvadoreña. Vamos a tener que remontarlos a aquella época en que Uruazapa se llamaba San Pedro de Azacualpa. Este era un lugar que estaba ubicado a 1 kilómetro al poniente de acá de nuestro municipio, y este lugar circundaba lo que era el Cerro de la Ídola. Entonces ahí verdaderamente es, según lo que se cuenta, es donde Uruazapa nace, pero con el nombre de San Pedro de Azacualpa. Entonces, por motivos de incendio, tuvieron que buscar lugares más cerca del agua. Entonces ahí es donde decidieron venirse hacia lo que es esta zona donde está ubicada ahora nuestra querida villa de Uruazapa. Según los estudios de muchas personas que se dedican a lo que sería como Lardey y Larín, aquí se contaba como con 155 personas indígenas que fueron también como se les inculcó la religión católica. Es originalmente el grupo de personas que estaba ubicado acá en nuestro municipio de Uruazapa. Entonces ahí fue donde comienza a nacer todo esto que nosotros amamos tanto, esta tierrita pequeña pero con mucho valor sentimental para cada uno de nosotros. Yo recuerdo que tal vez pocos jóvenes saben que las calles acá en nuestro municipio eran empedradas. Urbanísticamente Uruazapa también está bien diseñado con sus cuadras, calles y avenidas. El número de población en el último censo que se efectuó andaba por 3.500 personas. Se presentó una pieza de correspondencia allá por el año de 1877 para que se le diera el título de villa. Realmente no tenemos la época en que nosotros fuimos nombrados como pueblo, pero en esa época se le dio el título de villa a Uruazapa. Así es que tuve la dicha de estar presente en 1977, cuando se celebra en la Escuela María Lucinda Vargas un acto bien importante, como lo es los 100 años que tenía Uruazapa de haber sido nominado
Villa Concepción de Uruazapa. Hasta cierto momento no había energía eléctrica en lo que eran las calles, ni mucho menos en el municipio, sino que era a través de una planta, un dinamo en un motor que generaba la energía eléctrica, que era propiedad de don Genio Blandón. Entonces él se encargaba de dotar de energía eléctrica a nuestro municipio. Tenemos a la iglesia San Pedro Apóstol, lindísima, una iglesia muy bonita y actualmente reconstruida. También tenemos Los Altos, La Sirena, que es una cascada casi de 40 metros. Está también Godínez. Esta es una serie de pozas que la describe lo que sería el río de Vargas, así de nombre Río de Vargas. Y así sucesivamente. También hay lugares que son visitados, como tenemos más abajo la Patada del Diablo, le dicen. Es una poza donde se supone que hacían rituales nuestros antepasados. Nosotros siempre dependimos y en cada esquina veíamos a personas trenzando la palma, trabajando la palma, haciendo escoba, haciendo carteras, en fin, sombreros, que era parte de nuestro patrimonio. Hasta joyeritos hacía un señor acá que fue el último artesano fuerte, como don Florentín Rentería, que nosotros tuvimos, que era de grata recordación este señor. En los susurros de los vientos ancestrales se cuentan historias que el tiempo jamás borrará. Uruazapa, en tu legado hallamos tesoros inmortales, un rincón mágico de la historia que en el alma quedará. El templo católico San Pedro Apóstol, ubicado frente al Parque Central del distrito de Uruazapa, según datos proporcionados por el Ministerio de Cultura, data del siglo XIX, joya arquitectónica y patrimonio cultural. La parroquia San Pedro Apóstol de la Villa Concepción de Uruazapa, como templo, la infraestructura data del año 1807 y según la historia en el libro de gobierno fue bendecido un 29 de junio de 1810, el día en que como Iglesia Católica celebramos la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Y dado que Uruazapa en el topónimo significa lugar pedregoso de los Ulúas, el título de la parroquia fue bien adecuado, puesto que el patrono San Pedro, su nombre significa piedra o roca. Ahora, si hablamos de la parroquia como comunidad de comunidades, la evangelización data desde el 15 de octubre de 1577, bajo la responsabilidad pastoral de los frailes seráficos franciscanos de San Miguel. Esta fuente del licenciado Alonso López de Cerrato. Después fue atendida por los sacerdotes misioneros que tenían su sede en Jocoro. Pero desde el 1 de enero de 1999 es erigida como parroquia San Pedro Apóstol de Uruazapa, con su párroco o pastor propio, por el obispo Monseñor Romeo Tovar Astorga. Los uruazapenses tienen marcado su sentido espiritual desde los papás que presentan en el templo a sus recién nacidos, los bautizan, el orar por sus enfermos, por sus difuntos en los rezos, participar en las procesiones, el darle gracias a Dios por la vida en el día de su cumpleaños, el hecho de persignarse al pasar frente a la casa de Dios, frente a este templo, el celebrar la Santa Misa prácticamente todos los días, es un signo de que el pueblo no es indiferente ante la fe y la vida espiritual dentro de sus familias. A la entrada del pueblo encontramos el barrio El Calvario, en el sur, el barrio San Juan, que es el norponiente, y el barrio Concepción al oriente, y con ello denotan la fe de este pueblo. En Uruazapa sabemos que el creador de cielos y tierra es Dios. Él es quien nos manda la lluvia, que hace germinar la tierra. Uruazapa celebra 3 grandes fiestas en el año, de forma litúrgica. La primera
son sus fiestas patronales en honor de la coronación de la Inmaculada Concepción el 25 de enero. La segunda son sus fiestas titulares el 29 de junio en honor de San Pedro Apóstol y el 8 de diciembre, que es la solemnidad del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. También aquí celebramos la Cuaresma en la Semana Santa, que destaca en cada procesión en los viernes devocionales de la imagen de Jesús Nazareno. Las flores de mayo, que no es otra cosa que rezar el Santo Rosario en los hogares de las comunidades y de los barrios. En el mes de junio se celebran también los rosarios en honor al Sagrado Corazón de Jesús y también el 13 de junio a San Antonio de Padua. Estos son momentos en que se evangeliza, se revientan cohetes, se comparte el refrigerio por parte de la familia anfitriona. Es un ambiente fraterno de convivencia. Dentro de la novena en honor de la Inmaculada Concepción para el mes de diciembre, realizamos como parroquia el encuentro cultural religioso. Si hablamos de las fiestas patronales de nuestro pueblo de Uruazapa, se celebran del 12 al 26 de enero. Pero como iglesia celebramos la coronación de la imagen de la Inmaculada Concepción de María, porque coincide que el 25 de enero de 1877 la Cámara de Diputados ratifica el acuerdo legislativo de otorgar el título de villa al pueblo de Uruazapa. El acto de coronación de la imagen de la Inmaculada Virgen María consiste en que, por petición de las autoridades locales y eclesiásticas, que en aquellos tiempos eran sacerdotes misioneros, bajo la autorización de Monseñor José Luis Cárcamo y Rodríguez, que fue el tercer obispo de San Salvador, se coronó la imagen de la Inmaculada Concepción de María el 25 de enero de 1877, declarando al pueblo como Villa Concepción de Uruazapa. En su centenario, el 25 de enero de 1977, en el marco de este acto de coronación, Uruazapa tuvo la presencia de el obispo de la diócesis de San Miguel de ese tiempo, Monseñor José Eduardo Álvarez Ramírez. La imagen de Jesús Nazareno, según la historia, fue hecha por el escultor y ensamblador de origen portugués que estuvo integrado en el Virreinato de Nueva España y radicado en el Reino de Guatemala, que habría estudiado escultura y también habría tallado y estudiado en Florencia, Italia, el señor Quirio Cataño. Este artista, que también fue el artífice o creador de la imagen del Cristo Negro de Esquipulas. El señor Juan Llanes pidió elaborar esta imagen de madera tallada al señor Quirio Cataño. Según el registro de la historia, el traslado de la imagen de Jesús Nazareno duró 8 días de peregrinación desde Antigua Guatemala hasta Uruazapa. La gente nativa de este pueblo, al notar la tez o piel morena de la imagen y la expresión de sufrimiento en su rostro y la ternura en su mirada, se sintieron identificados y cautivados por esta imagen de Jesús Nazareno. Es un patrimonio protegido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de El Salvador, dada la antigüedad de la imagen, que data de más de 400 años, y viene a ser también para esta feligresía un patrimonio de la fe de nuestros antepasados que han amado a Jesús Nazareno. Tierra antigua y noble, donde la historia y el tiempo se entrelazan. Sus tesoros de un legado histórico se desvelan en una herencia de culturas que en sus suelos abrazan. Lugar pedregoso de los Ulúas, artesanos de la palma y cuna de músicos. La música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo. Pero dice un musicólogo estadounidense, Aaron Copland, que la música es una revelación más alta que la filosofía. Fue por medio del maestro Diego Espinal, que llegó acá a Uruazapa por los años 40.
iniciando así una década de músicos, y fue de esa manera que a Uruazapa llegó históricamente por medio de don Diego Espinal, que es originario de Quelepa, pero él estuvo de alta en la banda de música de San Miguel, y fue así que se iniciaron los primeros músicos acá en Uruazapa. Según la historia, la primera generación de músicos estaba compuesta por don Matilde Gómez, don Maximiliano Llanes, los más reconocidos maestros, entre otros, porque ya en segundas generaciones también estuvo también don Julio López, don Germán Canales, don Manuel Gómez, don Atilio Gómez, mi padre, que también era músico, Roque Espinosa, de las nuevas generaciones de músicos, don Sarbelio Turcios también, y así entre otros. Patrimonio cultural porque se ha venido de generación en generación, y desde que se fundó la primera banda musical, pues han habido históricamente músicos sobresalientes en el arte de la composición, como arreglistas musicales en diferentes géneros. Prácticamente entre los géneros más conocidos tenemos lo que es el folclore, la música folclórica, la cumbia, la salsa, el merengue, la música religiosa o sacra, que es para eventos de motivación de la iglesia, y también la música clásica e instrumental. Como músicos, compositores, arreglistas, está don Rafael Vargas, que fue también a la vez director de bandas militares, don Maximiliano Llanes, que fue uno de los fundadores de las escuelas acá también en Uruazapa, un maestro reconocido, don Rafael García, don Matilde Gómez también, Roberto Hernández, conocido como Robertico Hernández, que también es músico y es compositor, Carlos Hernández, también un reconocido músico a nivel nacional e internacional, autor y compositor, arreglista y director. También tenemos al maestro Ovidio Gómez, director de bandas militares, también es director, compositor y arreglista. También tenemos acá de Uruazapa a Benedicto Turcios, director también de bandas militares y también arreglista y compositor. También tenemos a Mario Reyes, reconocido como el Potrillo, que él canta música ranchera, su estilo. También Salomón Reyes Lazo, otro músico compositor originario también de Uruazapa. En las bandas, los instrumentos metálicos, que son los instrumentos de viento metal, y también están los de viento madera. Entre ellos se clasifican instrumentos híbridos también, que son conformados por parte de metal y por parte de madera. Está también la área de la percusión, que es lo que más se utiliza en bandas. La banda de la Tercera Brigada, cuando venía a eventos acá al pueblo, y me llamaba la atención la habilidad, el estilo de una banda militar, porque sí es cierto, yo pertenecí también a la banda acá del pueblo en mis inicios como músico, pero fue allá por 1976 que yo ingresaba a la banda militar del Centro de Instrucción de Comandos, con sede en San Francisco Gotera. En cada unidad militar ahí existe una banda para efectos de protocolos militares, como son eventos de juramentaciones, recibimiento de personalidades importantes, también los actos de protocolo cuando hay graduaciones de carácter militar. Las bandas militares son la cabeza de los desfiles militares. Siempre en cada evento militar, pues siempre está una banda militar allí en los protocolos militares. Por hoy, pues Uruazapa siempre, pues, ¿verdad?, tiene la característica de tener representación artística a través de los diferentes grupos chanchonas, y pues hoy por hoy una banda sinaloense que también hoy tenemos en el municipio, ¿verdad? Podemos mencionar lo que es la chanchona de Jimmy Díaz, ¿verdad? De Jimmy Díaz, Los Leones,
También tenemos lo que es la banda sinaloense M&M, ¿verdad? Que es muy representativa en nuestro El Salvador. Y por supuesto, post pandemia nace lo que es el concepto musical de lo que es la Sonora Ulúa, completamente música de dinamita, ¿verdad? En un 100% música tropical en el género de la cumbia. Bueno, ahí podemos mencionar, por ejemplo, la celebración de nuestros festejos patronales, ¿verdad? Que son a honor a nuestra Inmaculada Virgen de Concepción, que se celebran del 12 de enero al 26 de enero. Las actividades que se desarrollan, porque son acompañadas por las propuestas musicales locales, como son las bandas en este caso, pues las actividades son iniciar con lo que es la serenata o la alborada, posteriormente el recorrido de enmascarados, luego el acompañamiento de las diferentes actividades, sea deportivas, sociales o alegres para los niños, y por la noche, por supuesto, ¿verdad? Tenemos ahí el acompañamiento a los jaripeos que se desarrollan del 21 al 25. 2 hombres que inmortalizaron sus nombres y apellidos por el legado que nos dejaron, porque fueron maestros, mentores de muchas generaciones de músicos acá en Ulasapa, valga redundancia decirlo, aunque fueron parte del Ministerio de Educación. Pero el recordar estos 2 seres, nos vamos a recordar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del arte de la música en nuestro municipio, y también el aporte que estos 2 seres dieron a otros municipios, como cabe mencionar Chirilagua, Lolotique, Intipucá y Yayantique. Son cunas de músicos igual que Uruazapa, ¿verdad? Pero cabe mencionar y decir con toda la certeza que nuestros mentores, nuestros maestros, don Maximiliano y don Matilde, fueron los que llevaron esa semilla, la sembraron en estos municipios. Agradecimientos hasta donde estén. Hoy por hoy tenemos 4 bandas muy representativas. La banda Max, ¿verdad? Que fue una fundada por nuestro maestro Maximiliano Llanes, ¿verdad? Luego aparecemos nosotros como banda San Pedro allá por el año 98, hasta en la actualidad, cuyo fundador pues es mi persona, y un primo, ¿verdad? De nombre Cristian Turcios, que hoy por hoy somos los que todavía estamos, ¿verdad? Activos. Y luego viene lo que es la banda M&M, bajo la coordinación del maestro Roberto Carlos Zelaya, que tiene su asentamiento, ¿verdad? En el Cantón Los Pilones. Y por último, ¿verdad? Como otra propuesta que nace es la banda Santa Cecilia, que es, ¿verdad? Dirigida y fundada por Reinaldo Chica. El 22 de noviembre es un día histórico, ¿verdad? Porque es el Día Internacional del Músico. Cabe un saludo para todos aquellos que están dentro de nuestro El Salvador y fuera de nuestras fronteras patrias. Entre ritmos y pasos en fervor, San Benito de Palermo, el negrito de la danza, es un clamor. Fe y alegría, vestidos de colores y tradición, mueve los pies al son del tambor, honrando la historia con devoción. Su tabal es símbolo de amor y un tributo de honor. Y dicen que si no bailas, te da calentura.
En el proceso que se vivió en lo que yo llamo el Cinturón Negro en la zona oriental de El Salvador, que lo podemos identificar desde Perehuayquín, Zulután, San Rafael de Oriente, San Alejo y Uluazapa, podemos hablar de una especie de sincretismo, un sincretismo que tuvo su origen en lo religioso, tanto para los pueblos indígenas como para los pueblos africanos que vinieron a esta zona de El Salvador. Los africanos predominaron mucho en lo que respecta a este cinturón negro, por eso mismo le doy el nombre de cinturón negro, más no cinturón indígena o cinturón indígena africano. La mayoría, por ejemplo, de las danzas que todavía perviven en la zona oriental son en buen número africanas o afrodescendientes. Para todos los pueblos, los indígenas, que eran muy musicales, la danza estaba relacionada con el ritual religioso y el ritual de guerra. Para los africanos que vinieron durante la época colonial, las danzas estaban vinculadas a su cultura, específicamente a rituales religiosos también. Y en el caso de los españoles, que eran como la cultura predominante, tenía mucho que ver la festividad y también a la vez el motivo religioso a la hora de, digamos, las danzas y la música. Al mezclarse las tres razas, la negra, la cobriza y la blanca, fueron surgiendo diferentes danzas que hoy llamamos danzas folclóricas. Uno de los elementos más interesantes que encontramos en Uluazapa es la cofradía. Este fue el nombre que recibieron estas, digamos, asociaciones religiosas de las zonas urbanas o rurales que estaban conformadas por indígenas o por africanos. Es la cofradía de San Benito de Palermo, siendo el San Benito de Palermo de Uluazapa uno muy diferente a los demás que se veneran en las otras poblaciones afrodescendientes en El Salvador. Y es una imagen hincada con la espalda lacerada, lo cual significa o refleja los castigos a través de látigos o lazos que se aplicaban en la época colonial y que están altamente documentados cuando los esclavos africanos o los indígenas se alzaban o se negaban a cumplir las órdenes de los dueños de las encomiendas o haciendas. En ese sentido, está claro que si hay una cofradía y un culto a San Benito de Palermo en Uluazapa, nos está diciendo antropológicamente que aquí hubo presencia africana. Ahora bien, estos son los rastros, digamos, arqueológicos, antropológicos que podemos encontrar en Uluazapa y en estos diferentes municipios que he mencionado de la zona oriental: Perehuayquín, San Alejo, Comatarán, San Rafael de Oriente. Y nos dice también que es parte de la idiosincrasia que va a estar reflejada en la comida, en la religión, en las danzas, y va a estar también reflejada en la cosmovisión religiosa. Ahora tendríamos que comprobar con los archivos coloniales o las diferentes investigaciones que ha habido sobre el tema cuánto es de cierto y cuánto coinciden los rastros arqueológicos de la danza de San Benito de Palermo con documentos que establezcan que efectivamente hubo presencia africana en Uluazapa o en esta zona del oriente del país. Es un santo de origen italiano, una ciudad, Palermo, y que es un mártir de la Iglesia Católica, pero que es de raza de color, no es un santo blanco. Y la advocación se le da y la cofradía va a nacer a raíz de una epidemia de lepra que sufre Uluazapa y San Alejo en la época colonial. Según los datos recolectados de don Rafael Antonio García, tenemos que fue traído aquí a Uluazapa en gratitud al señor Cleofas Ayala y Juana Sarabia. Yo creo de que en la
Iglesia Católica Universal, siempre el baile de San Benito se realiza 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la Semana Santa. Es decir, se celebra en el día de Pentecostés. En Uluazapa siempre se ha celebrado el baile del tabal de San Benito en honor, ¿verdad?, a la bajada del Espíritu Santo a los apóstoles. Tiene mucho que ver, está muy relacionada con el día de la resurrección y los 50 días después de la resurrección de Cristo. Hay variedad. Según el comité o grupo religioso que haya organizado ese día, aquí en Uluazapa se puede bailar y se puede cantar con la banda municipal, se puede interpretar con estudiantinas, con melódicas, pero eso sí, que no debe de faltar el tabal. Porque, ¿qué es tabal? El tabal es un instrumento musical de nuestros antepasados que consistía en un tronco hueco de un árbol que se llama tambor, que ya está extinguido ese árbol. De ese árbol le sacaban el corazón al árbol, lo tapaban de ambos lados, hacían 2 agujeros horizontales en el tronco y se le daba con mazos del mismo árbol de tambor. Daba un sonido pues muy auténtico, aunque es un instrumento de origen africano. Fue adoptado aquí en Latinoamérica sobre todo para poder hacer el rito del tabal de San Benito. Se ha dicho que el que no quiere bailar San Benito le da una tremenda fiebre, una gran calentura. Aquí vengo, San Benito, a hacerte la reverencia y a pedirte la licencia de bailar toda esta noche desde Santa Clara. Vengo con el agua hasta las rodillas solo por venirte a ver, regalada prenda mía. Acordate, San Benito, cuando fuiste marinero y entraste al convento. San Benito es mi hermanito, yo lo quiero porque es negrito, yo lo quiero porque es negrito. San Vicente es mi pariente, toca la caja, llama a la gente, toca la caja, llama a la gente. Toquen muchachos, toquen bonito, este es el baile de San Benito, este es el baile de San Benito. Toquen muchachos, toquen bonito, este es el baile de San Benito, este es el baile de San Benito. Haciendo una reseña histórica de la propiedad de la imagen de nuestro santo, fue don Luis Díaz, padre. A él, por ser el sacristán, le dieron el santito. Luego, ¿verdad?, él ya cuando empezó ya a estar muy anciano, se lo dio a su hija María Díaz. Su hija María Díaz lo mantuvo por mucho tiempo, ¿verdad?, siendo ella la guardiana de este santo. Y luego ella también, ¿verdad?, por la vejez, ya se lo dio a su prima, la niña Josefina Díaz. La niña Josefina Díaz, hasta hace poco tiempo que ella murió, dejó de ser ella y se le heredó a su hija Concepción Díaz, que es la actual propietaria y guardiana de San Benito de Palermo. Tenemos a la señorita María Lucinda Vargas, que es la que lleva a nuestro centro escolar. Su nombre se destacó en el área de educación. También la niña Lilian Pineda,
la niña Teresita y Rosita Campos, la niña Guillermina Pérez y la niña Eva Blandón, ellas en el área de educación. Pero también tenemos en el área de la investigación, ¿verdad?, a don Rafael García, que también era profesor de música, pero también se dedicó a esto de ir buscando la investigación acerca de no perder nosotros de vista nuestro patrimonio, nuestros legados ancestrales y otras situaciones así, junto con su esposa, la señora Fidelia Hernández. En el área de las comunicaciones de ese tiempo tenemos a don Brígido Gómez. Él fue el primer telegrafista aquí en Uluazapa y era el que hacía las llamadas, ¿verdad?, con aquella clave Morse que la usaban muy perfectamente. En el área de las leyes está don Gumercindo Gómez, también hermano de don Brígido Gómez, que él era en el área de ser juez. Tenemos al señor Roberto Armando Hernández, un músico que hasta el momento es el más destacado entre todos nosotros, porque después de haber estado en la banda regimental, se fue para San Salvador con la orquesta de Chucho Tobar Flores, luego ingresó a la orquesta de Rollins Medina en el Hotel Sheraton. Su mayor representación de Uluazapa fue en un concurso de Miss Universo ahí en el Hotel Sheraton. También acompañó a la señora Celia Cruz y a otros muchos músicos de alto renombre de la farándula internacional. Bajo el cielo azul y la noche oscura, misterios y magia se ocultan en cada rincón. La belleza florece, las manos artesanas dan vida a la mitología, esencia que engrandece el folclor del pueblo uluazapense. Cultura viva en sus relieves plasmados, criaturas místicas en cuentos ancestrales, leyendas que en la noche cobran vida en ríos, montañas y verdes portales. Vamos a hacer un poquito de historia en la época que sucedió eso. Estamos en la guerra. Les voy a hablar de la década a mediados de los 80 para acá. En esa época estábamos sufriendo la represión de la guerra, de las defensas civiles. En esa época mataron a una señora en el barrio de San Juan, los defensas civiles. La señora se iba cruzando la calle y la mataron a balazos. Un jueves santo, después de la procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo, mataron a un señor aquí cerca, a una cuadra aquí para abajo, donde fue asesinado y solo el sombrero apareció y el cuerpo se lo levantaron. Toda esa época era de terror en Uluazapa, entonces la gente estaba muy tenebrosa de lo que estaba pasando y no había luz, estaba oscura el pueblo y la gente tenía miedo, pues. Ya por los 86 empiezan a oír un tropel, un ruido que venía del lado del cementerio, la gente, como a las 2 de la noche, había unos pasos fuertes que pasaban, que caminaban sobre de las calles empedradas y la gente tenía hasta miedo, no podía ni salir porque les daba miedo, pues era prohibido salir en esa época a las calles. Y pasaba el personaje y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Surgieron varias oportunidades donde el ruido salía al lado del cementerio, venía al lado del cementerio el personaje y con un gran tropel en los tacones, hasta rechinaban los tacones en los empedrados, las calles eran empedradas. La gran mujer, alguna gente la vieron, una gran mujer grande, con vestido floreado, con su delantal y alta, muy grande la mujer. Después, ya como a la 1 de la mañana, siempre buscaba a la medianoche. El personaje pasaba y el gran tropel que se oía en las calles, de que venían los pasos fuertes en las calles y la gente, ¿qué es lo que
estaba pasando y como estaba tenebrosa, porque estábamos en la guerra, habían habido muertos antes, entonces la gente no salía mucho. Hasta que al fin, después de la guerra, ya había luz, cuando, bueno, después de la aparición del Jueves Santo, del silencio, siempre la gente queda, después de la aparición, platicando y todo. En el barrio San Juan había unas personas que estaban ahí por la casa de Julio, en ese tiempo era y de Beto Jiménez, sí, de Beto Jiménez y de Julio López. Estaba un grupo de hombres ahí disfrutando seguro de algunos trenzudas cuando de pronto sintieron un ruido que venía, ¿no? Y como ya sabían que el personaje querían saber qué era lo que venía, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y eso fue ya después de los años, ya cuando ya había luz, ya después de la guerra. Entonces vieron que se movía algo, un gran bulto, un gran personaje que venía y salía de unas sombras de unos árboles, ¿verdad? Y entonces la gente se pusieron muy asustados, nerviosos, temblaban. ¿Qué es lo que estará pasando? Porque la gente tenía miedo y con todo el personaje como que les daba miedo. Y entonces, cuando ellos empezaron a ver una gran mujer que venía saliendo de la oscuridad, pero como ahí había luz, una gran mujer que venía para donde ellos, prácticamente, y dio un gran miedo, pero sí ahí sí pudieron verla, a la mujer, una gran mujer con su delantal grande, con sus vestidos bien floreados, bien bonitos los vestidos, y sus argollas grandes y sus uñas grandes. Entonces ya pudieron ver la mujer ya más de cerca y todo esto pues bramaban. Por aquí había un corral donde don Fidel Benavides, donde los toros bufaban, las vacas balaban, las gallinas cacaraqueaban, los gallos, o sea, era un espanto. La misma imagen de la mujer que sale en la escuela. Así me la han descrito a mí, pero no solo una persona. Varias personas me la han descrito que así cabalito sale. Alguna gente dicen que quizás la atacó nuda. La magia y la historia que en ti mora, tesoro milenario y verdadero, tu legado histórico y mitológico brilla en cada paso del tiempo, donde los recuerdos perduran por siempre. Cuando yo estaba pequeña, yo oía hablar mucho de la sirena. Pero a mí mi madre no me dejó ir nunca a esa sirena, porque ella me decía, allí es encantada, esas cosas son encantadas. Y yo le preguntaba a ella, ¿y qué es encantada? Ella una vez me dijo, es como un espejo, me dijo, a ver si será así o no. Yo le dije yo, que se está viendo por un lado y otro. Me dijo ella, que era lo que podía ser encantado. Entonces me decía ella, ahí hay peligro, me decía. Hay peligro porque es dicen que es una sirena. Es una sirena muy bonita, me dijo. Ojos verdes, me decía ella, pelo largo. Mitad persona y mitad pescado, me decía ella. Entonces le digo yo, quisiera verla, le digo yo. Pero esa me decía ella que solo ella se enamoraba de hombres. Y yo quería ir ahí, pero nunca me dejaron ir cuando yo estaba pequeña, que yo deseaba ir a ver ahí. Allí en terrenos de mi abuelo. Entonces, a él una noche se le
perdió una vaca y esa tarde fue a buscarlo, no la encontraba. Y él allí en la sirena oyó cantar a la sirena. Cantaba muy bonito. Decía ella que era bien bonita. Así dijo mi papá, le vino contando a mi mamá. Yo quería ir a la sirena, pero no me dejaban ir porque decía ahí que era encantado. Pero yo cuando ya me puse muchacha, me le escapaba y iba a la sirena. Y me gustaba ir, era como un bosque, árboles robustos. Bien, el sol casi me entraba porque del tanto árboles que habían, bien bonito, era el agua bien clarita. Se miraban los peces, habían de toda clase de peces, canechas, anguillas también, porque hervía todo eso. Y en el fondo se miraba la arenita bien, y al medio de la poza se mira como de un embudo. Quizás un día se metía como de piedra, roca, y allí se miraba en lo profundo que iba para adentro, como al lado de donde está la cascada. La historia también nos narra de que cuando en tiempos de pesca, que se acercaban mucho los pescadores a la zona, se escuchaba la voz melodiosa de esta hermosa mujer y eso generaba muchísima atracción. Narra de que todo hombre que la escuchara quedaba enamorado de ella, pero resulta que esta hermosa mujer pues tenía un misterio y que así como podía seducir y enamorar a cualquier hombre, también se molestaba muchísimo cuando los hombres la molestaban, la codiciaban y pues tendía a reaccionar generando que la corriente los arrastrase o también que un remolino que se figuraba en el centro de la poza pues los arropara y nunca más se volvía a saber de estos hombres. Y también nos narra la historia que pues siempre que salía a bañar a la poza salía con su guacal y su peine de oro. La historia también nos narra que al ser una poza encantada y al ser una mujer muy pero muy hermosa, vinieron unos cacahuiras y la raptaron, se la llevaron y nunca más se supo de ella. Sin embargo, pues la poza conserva su encanto y sigue siendo visitada por muchos extranjeros y locales. La sirena forma parte de nuestra identidad como uloasapenses. Tanto grandes como chicos conocemos esta historia y vemos como muy nuestra esta leyenda. Además de eso, pues también nos permite hacer una combinación de elementos como el amor, como el misterio y guardar respeto por la naturaleza sobre todo. La gastronomía ancestral no solo es deliciosa, sino que también nos conecta con nuestras raíces y la historia de nuestros antepasados, ofreciéndonos sabores únicos y combinaciones de ingredientes que pueden resultar sorprendentes. La chachama es nuestra principal gastronomía y nos identifica como uloasapenses. Es una masa que el que la prueba una vez acá en Uloazapa hace pedidos, es exportada también, es muy exportada para los Estados Unidos. La chachama, como su significado, puede ser guinaste, puede ser una masa, puede ser un aperitivo. Esas tres palabras van inmersas en el significado de la chachama. Aquí en Uloazapa lo compartimos muy en los velorios, ¿verdad? También en las fiestas patronales la gente le gusta cuando viene a saborear esa deliciosa masa. Los productos que llevan es maíz, yuca, lleva manteca de tunco, lleva canela, dulce de panela, maíz,
cuajada, que es lo principal, y la yuca, que son los que le dan el sabor principal a la deliciosa chachama. La preparación: cocer el maíz como se cose de tortilla. Hay que pelar la yuca, hay que partirla. Anteriormente la molíamos en piedra, ¿verdad? En esta piedra, pero ya con lo moderno pues ya nos hace más difícil molerla en piedra y se lleva al molino junto con el maíz, la yuca y la cuajada y la canela. Cuando ya se viene del maíz se le incorpora la manteca, y si queda algo dura se le agrega agua o suero de la leche para que pueda quedar ya más homogénea la masa. Y luego se enlata o en paires podemos decir, y luego se engrasa, se deposita la masa y se le agrega dulce de panela quebradito, se le agrega, y luego cuando ya el horno está en su punto, porque lo hacemos con un horno artesanal, podemos decir de que esta es como una herencia. Podemos decir de que es una herencia la que mi mamá o algo otra familia de acá de la comunidad lo han dejado, ¿verdad? Ellas venían transmitiéndole, siempre hablando de la misma necesidad económica que ellas tenían, entonces venían elaborando este producto, pero se lo venían enseñando a uno cómo realizarlo, cómo hacerlo. A mi mamá se le enseñó mi abuelita, que también era persona que hacía pan, horneaba. Mi mamá ya nos lo transmitió a nosotros, que somos 3 hembras, por mantener esa cultura, por mantener ese patrimonio que tenemos acá y no dejar perder lo que es nuestro arte culinario, como es la chachama. El totoposte, también en Ulasapa los conocen como los totoposteros de Ulasapa, ¿verdad? El pinol. El pinol es un alimento que se hace de maíz crudo. Se tuesta el maíz, se lleva al molino, se deja algo grueso o chanco, podríamos decir, y luego se pone a cocer. Y tenemos los tamales, que ya no son conocidos solo en Ulasapa, sino que son conocidos en cualquier otro lugar y que son utilizados en las fiestas navideñas, son utilizados en los velorios, son utilizados cuando vienen las familias. El alboroto es elaborado con maicillo. No se elabora con maíz, se elabora con maicillo. La elaboración del atol de maíz negrito es de la siguiente manera. Se busca el maíz, se lava y se pone un remojo desde un día antes. El día siguiente se va al molino y ya se deja un rato como en reposo. Luego venimos y lo deshacemos, y de esta manera vemos cómo el maíz él mismo da su color. Nosotros no le añadimos ningún color y lo colamos de esta manera. Como ven, él da un color, decimos las mujeres, rosa vieja. Ya esto colado lo llevamos al fuego, donde está ya el perol con el agua. Le hemos echado canela, le hemos agregado azúcar y sal. Luego esto lleva a una ebullición en donde ella va, como decimos, moviendo, ¿verdad? Como dice la canción, moviendo el atol. Luego ya a su término ella va dándole, por decirlo así, el toque, que va probando si le falta azúcar, si le falta sal. Bueno, esa es una parte. La otra parte es esta. Esta es la semilla de ayote, en donde nosotros la compramos. Esta ya está lavada, por supuesto, porque la semilla de ayote trae en sí como una cosa verde, entonces nosotros esta ya está lavada. Luego la doramos en un comal en el fuego, la doramos, en donde ya dorada se lleva al molino y queda
Este polvito que famosamente es el ayahuasca. Es el complemento del atol de maíz negrito. Preservar el legado histórico de Uluazapa es un compromiso con nuestra identidad y raíces. Cada rincón de este hermoso lugar atesora siglos de historia, mitología y tradiciones únicas que merecen ser protegidas y compartidas con el mundo. Mediante la preservación del legado histórico que se convierte en un faro que ilumina el camino hacia un mayor enriquecimiento de nuestra cultura y un respeto por la diversidad de nuestros patrimonios. Por esto y más, Uluazapa, tesoros de un legado histórico.